Para poder verificar el proceso de investigación-acción participativa, generalmente se aplica una ficha de observación participante. ¿Por qué es importante aplicar una ficha? Porque esta nos permite ir tomando nota de todo aquello que luego nos va a permitir verificar de una o de otra manera el proceso. De ahí que se plantea una fichita con el nombre de aplicación de formas lúdicas de evaluación de aprendizajes en las asignaturas Enseñanza-Aprendizaje de la Química 2 y Enseñanza-Aprendizaje de la Biología 2. Para poder manejar esta ficha, nos hemos planteado un objetivo: obtener información mediante la técnica de observación participante con la finalidad de valorar la aplicación de software educativo en la evaluación de aprendizajes en el ciclo 6 de la institución educativa superior de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Aquí, mis jóvenes, observamos el numeral 1 que dice datos del observador. Para que este proceso sea enriquecedor, cada unito de los integrantes del grupo tiene que llenar esta fichita para luego buscar un espacio de conversación y poder llegar a acuerdos. Entonces, aquí en la fichita ustedes van a escribir su nombre, el número de grupo, su número de cédula para verificar que la información sea la correcta, el ciclo 6, su número de celular, correo electrónico institucional y la fecha de observación participante. Los datos de la institución: nombre, Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, la dirección, Ciudadela, La Argelia, el correo electrónico, el teléfono institucional, el departamento sería la carrera de Pedagogía de Ciencias Experimentales, Química y Biología. ¿Cuáles van a ser las fuentes de información, mis jóvenes? Y a su vez, también participantes de esta ficha son los docentes de las asignaturas y los estudiantes. Entonces, mis jóvenes, se establece un guión de la ficha. Este guión de la ficha, nosotros tenemos que ubicarla en contextos. En primer lugar, tenemos un contexto físico, que en nuestro caso vendría a ser el contexto virtual en el cual nos vamos a desenvolver. De ahí que nosotros tenemos que observar con qué recursos, estrategias educativas se cuenta para la evaluación de aprendizajes en una determinada actividad. Entonces, chicos, nosotros la clase la vamos a ubicar en un contexto de experiencia de aprendizaje. Y de ahí nosotros tenemos que partir. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Entonces, la experiencia de aprendizaje es la oportunidad que brinda el docente a sus estudiantes para obtener una nueva habilidad, obtener un nuevo conocimiento, obtener una nueva destreza. Entonces, chicos, por eso es lo que nosotros vamos a utilizar software. Entonces, nosotros vamos a ver qué recursos y estrategias educativas para evaluación de aprendizajes tiene la institución. Empezamos.
La institución cuenta con página institucional actualizada, cuenta con una plataforma virtual para estudiantes y docentes con información relacionada a. Entonces, ustedes tienen que ir llenando cada uno de ustedes. Esta página se orienta a actividades, a recursos, a comunicación académica, a desempeño académico de los estudiantes, a asistencia, a reporte de calificaciones. La comunicación interinstitucional, que es muy importante para procesos de evaluación y acreditación, está en relación a la asignatura y a los estudiantes. Recibe información a tiempo sobre actividades académicas a desarrollar mediante anuncios académicos. Cuenta con recursos para la construcción del conocimiento, porque verán, chicos, que ustedes primero construyen el conocimiento para luego consolidarlo o luego evaluarlo. ¿Cuáles son los recursos? La institución y los instrumentos tecnológicos. Cuenta con software educativo para el desarrollo de las videocolaboraciones o clases virtuales. ¿Cuáles son? Es decir, si nosotros como institución brindamos a los estudiantes algún software educativo para desarrollo de videocolaboraciones, como por ejemplo, había la situación del crucigrama, que era una forma lúdica de verificar si ustedes seleccionaron una palabra del glosario, ¿sí? Hay otra forma lúdica que se llama mapa mental. Hay otra forma lúdica en la plataforma. Entonces, mis jóvenes, las TICs en el tercer momento de la clase o experiencia de aprendizaje. Entonces, mis jóvenes, el tercer momento se constituye la consolidación del aprendizaje. Ahí yo he ido ubicando. Los docentes en sus clases virtuales utilizan software educativo relacionado a. Aquí les he puesto los suyos que van a implementar en la propuesta. Quizzes, Vexam, Quizlet, Notebook, Kahoot, Edmood, Socrates, Quiz, otros. Y esos otros chicos tienen que escribirlos aquí. Digamos que en sus clases de enseñanza-aprendizaje de la química y enseñanza-aprendizaje de la biología utilizan otros, pero exclusivamente para el tercer momento, ustedes ya los escriben aquí. Ustedes van a elaborar, mis jóvenes, una guía como a manera de un instrumento para poder utilizar el software para evaluación de aprendizajes. Por lo tanto, el aporte de su guía de aplicación, de actividades lúdicas para el tercer momento de verificación de la experiencia de aprendizaje, está en relación con el uso de las TIC y es evidente en la práctica. En la guía de proyecto de integración de saberes, utilizan plataformas electrónicas y redes sociales para comunicarse. Entonces, ¿cuál es la guía? La guía es la que ustedes van a elaborar para el uso de este tipo de software. Entonces, ¿qué van a utilizar? Dentro de los software educativo, también como un apoyo se puede aplicar y de hecho utiliza estas plataformas. Moodle, Edu 2.0, Web 2.0, Diipo, Pli3, Educa, Entorno Virtual de Aprendizaje, EVA, otras. Entonces ustedes van llenando la fichita, van poniendo lo que sí tiene, van poniendo lo que no tiene, y esto al final les va a permitir hacer un análisis de las ventajas o limitaciones de la aplicación del software educativo.
También utilizan como apoyo redes sociales. ¿Qué redes sociales? Sí, WhatsApp, Facebook, otras. Correos electrónicos. ¿Qué tipo de correos electrónicos, mis jóvenes? Hay unos correos electrónicos que brindan la posibilidad de utilizar videollamadas, brindan la posibilidad de utilizar repositorios. Entonces, ¿qué tipo? Los docentes en su práctica profesional realizan, ¿cuáles docentes, mis chicos? Los docentes de las asignaturas seleccionadas, es decir, el docente de química, el docente de biología. En su práctica profesional realizan videocolaboraciones, foros, tareas, trabajo colaborativo, lecciones, evaluaciones, otros. Los docentes se comunican por medio de ¿qué? Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, correo electrónico. ¿Cómo se comunica? Chicos, esto no es una encuesta. Esto es una ficha de observación participante. Por lo tanto, en la encuesta se debe ubicar qué ventajas tuvo, qué desventajas tuvo. Esto es una ficha de observación de lo que está pasando. El docente aplica a los estudiantes medios digitales para la evaluación de aprendizajes en las asignaturas seleccionadas. ¿Cuáles? Entonces, si su docente utiliza, usted escribe los nombres. ¿Con qué frecuencia? Diaria, semanal, mensual, por unidad. El docente y los estudiantes como medios de información utilizan otros canales, tales como libros virtuales, revistas electrónicas, gestores bibliográficos, repositorios digitales y otros. Entonces, mis chicos, esto yo he elaborado como docente de cátedra integradora para que ustedes tengan un medio de verificar lo que están haciendo, para que ustedes vayan tomando anotación de todo. La riqueza de esta fichita de observación es que aparte de ser estudiantes del ciclo, ustedes mismos son los investigadores. Entonces, en el trabajo de campo, nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Qué observar? Entonces, nuestros escritos, nuestras notas, harán referencia a ¿qué? A dos tipos de interacciones, chicos. Las interacciones formales y las interacciones informales. Dentro de las interacciones formales, ¿cuáles son los roles del docente y estudiantes? ¿Están preestablecidos mediante el uso del software educativo? Ustedes, en el momento que aplican el software educativo en la asignatura, pasan a ser estudiantes practicantes, ¿sí? Pasan a ser como una forma de docentes practicantes. Ya dejan el papel de estudiantes y pasan a ser el de docentes practicantes. Entonces, ¿cuál fue el rol de ustedes? ¿Cuál fue el rol de sus compañeros? ¿Cómo se presenta ante los demás dichas características con el uso de las herramientas tecnológicas? Entonces, ustedes van a decir aquí, las características del software son las siguientes. Ustedes van a abrir el software, van a contestar las preguntas, van a cerrar el software. Es decir, de que se presente con claridad lo que van a hacer con el software. Y también ustedes van a mencionar las características de la interacción con el uso del software educativo. Sus compañeros estuvieron atentos, sus compañeros estuvieron colaborativos, sus compañeros estuvieron indiferentes, no le prestaron mucha atención. Entonces, mis chicos, ¿utilizaron un lenguaje técnico para la actividad sincrónica adecuado? Otros. Entonces, aquí, chicos,
tienen ustedes que tratar de ir escribiendo todo esto que tiene relación con la aplicación del software. Esto es en cuanto a lo formal. En cuanto a lo informal, chicos, ¿cuál fue el comportamiento cotidiano? Es decir, ¿hubo novedad? ¿Hubo interés? ¿Hubo impacto el uso del software educativo para evaluar? ¿O simplemente lo tomaron como una actividad común y corriente? ¿Hubo algún comportamiento automático? Es decir, lo que sale de lo formal o establecido. ¿Cuál fue este comportamiento? Luego viene la comparación de interacciones de actores. ¿Hay diferencias y similitudes en circunstancias similares? ¿Qué significa esto? Si hay una diferencia, se nota por una mayor atención, una mayor colaboración, o simplemente se comportaron igual que se comportan normalmente. No hubo ningún impacto, no hubo ninguna emoción, no hubo nada de eso. El lenguaje técnico a utilizarse. Entonces, ustedes saben que es una actividad sincrónica, la cual tiene que haber alguna explicación previa para el uso de esta actividad mediante el software. Viene la interpretación de los actores sociales y propias. Es decir, ustedes van a ver cuál es el comportamiento del docente y cuál es el comportamiento del estudiante frente a la propuesta de ustedes. Por lo tanto, el investigador en su interacción con los actores sociales indagará en las interpretaciones de los individuos acerca de la realidad educativa que viven. Entonces van a comparar, van a decir, miren compañeros, a nosotros nos evaluaban solo con preguntas, no se evaluaban solamente con exámenes, lo hacían a través de lecturas, pero ahora ya nos están evaluando de una forma diferente. Ya la propuesta de ustedes se enmarca en presentar una herramienta tecnológica. Entonces, el investigador observa y pregunta. Por lo tanto, habrá una interrogación informal y una formal. Informal, la que se hacen entre compañeros. Compañero, ¿qué te pareció la aplicación del software? Entonces el compañero va a decir, a mí me pareció novedosa, me pareció llamativa, estuvo bien para el tema. En cambio viene la pregunta formal. Decirle, por ejemplo, al docente, ¿qué le parece este tipo de aplicación? ¿Considera que está correcta? ¿Considera que se debe modificar? ¿El tiempo estuvo bien? ¿Hay que ampliar el tiempo? Entonces, es el quehacer educativo, es cómo se presenta la actividad y cuál es la respuesta de los involucrados en la actividad. La riqueza de todo esto es, chicos, que la integración del investigador en el grupo, él pasa a ser también un actor del proceso educativo. No solo está como investigador así distanciadito, sino también es parte del proceso de investigación. Su propia interpretación de la realidad y otros aspectos que a lo mejor aquí no se tomaron en cuenta. Al ser un tipo de investigación con un diseño de carácter experimental, ustedes tienen que ver cómo fue la evaluación antes y cómo es la evaluación después de la aplicación del recurso. Y van a hacer un tipo de descripción lo más detallada posible respecto del uso del recurso y estrategias para la evaluación de aprendizajes. Por lo tanto, aquí va a ir por una parte la interpretación del investigador, por otra parte va a ir la reflexión teórica y finalmente la reacción emocional. Las interpretaciones de los actores, lo que nos dicen, lo que sienten, lo que transmiten, entre otros.
Y finalmente van las observaciones adicionales, es decir, aquello que no está aquí escrito. Van a determinar una fichita de observación para la enseñanza-aprendizaje de la química y una fichita de observación para la enseñanza-aprendizaje de la